Muy buenas tardes, estimados televidentes de las redes sociales, en este canal de YouTube, Conversando con Humanistas. Nos hemos reunido como toda la semana, ya es costumbre, estamos haciendo tradición de la costumbre, para platicar con algunos de los personajes humanistas que conforman nuestro ambiente de trabajo, nuestro ambiente familiar, nuestro ambiente festivo, de diversiones, de celebraciones y demás. Esta ocasión es el turno de una persona que realmente debería tener en su pueblo Mezquititlán por lo menos un busto en la entrada. En la entrada de Mezquititlán debería de haber un busto de este personaje con el que hoy vamos a conversar. Esta tarde conversaremos con el maestro Fabián Francisco Hernández Ángeles, digno heredero de la tradición de Mezquititlán, pero ahora radicado en Pachuca y con una amplia trayectoria laboral en educación, en otras dependencias también del gobierno, empresas privadas y demás. Pero ya nos platicará él su experiencia. El meollo o la parte central de esta conversación es el desarrollo del potencial humano. Si identificó en algún momento cuando pues ahora sí que se percató de que tenía posibilidades en cierto campo, en competencias en la docencia, en el gobierno. Bueno, él nos lo platicará. Entonces les presento con agrado, con orgullo, a mi amigo, el maestro en psicopedagogía humanista, Fabián Francisco Hernández Ángeles. El doctor Beto, anfitrión también de este programa, nos ayudará, o más bien vamos a compartir él y yo. No es que me ayude, porque aquí yo no soy el mero machuca papas. Sí, Beto y yo vamos a compartir esta conversación con este personaje humanista de hueso colorado. Muy bien, bienvenido, maestro Fabián. Muchas gracias, agradezco la presentación, querido doctor Enrique Recio. Estoy aquí atento a lo que requieran y con mucho gusto estoy en esta sesión como invitado especial el día de hoy. Muchas gracias, maestro. Qué gusto que nos acompañas el día de hoy. La verdad es que es una grata sorpresa el podernos ver a través de este medio y saludarnos. Como bien decía el doctor, este es un espacio en donde pretendemos ser lo más flexibles y lo más humanos posibles. Entonces, vamos a manejarlo como un diálogo entre amigos, como siempre lo hemos tenido. Se valen las risas, se valen algunos chistes, pero ante todo quiero darte la bienvenida. Espero que sientas que esta es tu casa, este es tu canal. Y bueno, a mí me gustaría iniciar, maestro, como bien decía el doctor, pues haciéndote la pregunta: ¿por qué educación? ¿Cómo fue que tu formación te fue llevando hasta la parte en donde tú decides dedicarte a esto de la coordinación en educación, a la docencia y a la formación? Platícanos un poquito. Fíjate que de pronto cuando va uno buscando la formación de acuerdo a lo que pues en ese momento puede prevalecer o en ese momento me puede interesar, es una decisión difícil. Considero que hay dos decisiones muy importantes en la vida. Uno, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Y con quién te vas a matrimoniar? ¿No? ¿Con quién vas a compartir parte de tu vida? Creo que eso es fundamental. En su momento, cuando yo fui de muy pequeño a estudiar a la universidad a la Ciudad de México, de manera natural intenté dar clases. Fui a preparatorias particulares, fui a algunas secundarias particulares, porque yo me sentía en ese momento con ímpetu, quizás no con conocimientos, pero yo decía, bueno, pues dar clases significa pararse ante un grupo
y empezar a tener el conocimiento del tema que vamos a abordar, y con eso yo sentía que ya era suficiente para dedicarme a la docencia. Sin embargo, conforme fui avanzando y como fui conociendo más la esencia de lo que es la pedagogía, me fui dando cuenta que estaba yo muy corto para poder dar clases. En todos los exámenes que me hicieron, no fui aprobado. Me dieron las gracias por mi presentación, porque normalmente cuando vas a pedir empleo, te hacen un examen muestra, ¿no? Haces tu presentación, haces tu clase, te presentan ahí un grupo simulado y empieza uno a tratar de transmitir el conocimiento. Pues yo cuando lo hice desconocía yo qué modelo utilicé, desconocía yo las características que tengo que conocer de mis alumnos para impartir una cátedra brillante. Entonces, obviamente eso yo lo aprendí después de que me empecé a integrar y a conocer más lo que es la educación con mucho más detalle. Entonces, al final de cuentas, fui descubriendo que traía aptitudes para la docencia, que me gustaba compartir mis conocimientos y tenía la empatía con los jóvenes y me gustaba además interrelacionarme con ellos. Entonces, eso me fue dando cierta seguridad para poder ir avanzando en esta área. Y bueno, finalmente, circunstancialmente, cuando estuve trabajando para la Secretaría de Educación Pública, me invitaron a inscribirme a la maestría en psicopedagogía. En ese tiempo, creo que el doctor Enrique Recio, por cierto, estaba ya como catedrático en ese momento con Carl Roger. En ese momento ya daba clases el doctor Enrique Recio. Sí. Y a mí, en ese tiempo estaba yo coordinando en el Secretaría de Educación Pública el acceso a todos los conferencistas e instituciones que querían incorporarse al programa Escuelas de Calidad. Ahí conocí a Alejandro Peña, ahí conocí a nuestra Natividad, y finalmente, en un cerrar de ojos, me incorporé a la maestría en psicopedagogía. Y bueno, poco a poco fui avanzando en esta área. Conocí a maestros brillantes como el que tengo aquí frente a mí, que fue quien me fue inspirando y me fue dando confianza en esta área. Creo que el primer docente fue el doctor Ricardo Arreola, en la materia de desarrollo humano, si no mal recuerdo, en la maestría en psicopedagogía. Pues tú también la tomaste, maestro Norbert. Sí, sí, sí. La maestría, conoces el plan de estudios, creo que por ahí da uno de desarrollo humano, no recuerdo qué materia. Sí, me parece que era desarrollo. Y bueno, finalmente, así de manera muy breve, concluyo la maestría. Me descubren mi potencial. El doctor Enrique Recio dice, ah, caray, este hombre tiene potencial, ¿no? Y yo efectivamente lo confirmo. Digo, efectivamente me gusta esta área, me siento cómodo, el contexto humanista me viene muy a modo, y entonces, bueno, pues de manera así vertiginosa, sin yo esperármelo, pues llego a la coordinación de posgrado de la universidad. Oye, qué interesante, porque no fue como una cosa circunstancial. Hace unos momentos el doctor y yo platicábamos acerca de cómo las circunstancias influyen en nuestra vida, pero en tu caso, tú querías dedicarte a la educación desde pequeño, lo intentaste y hasta que lo conseguiste. Eso habla de mucha resiliencia, ¿no? Es decir, maestro, que esa visión. Que en su momento, cuando yo era pequeño, mis papás, lo que menos querían que estudiáramos eran maestros. Pero por el momento que vivía el maestro en ese momento, aunque tenía cierto reconocimiento en su contexto social, era el maestro rural que andaba caminando entre los cerros para llegar a la comunidad a dar clase, que apenas si medio ganaba bien y que regresaba el fin de semana a su lugar de origen, traqueteado, sin comer, flaco y sin ilusiones, ¿no? Sí. Entonces, todavía no tenía el poder político que fue agarrando en el tiempo, ¿no? En tener ya una conciencia política, en saber que tenían el control de varias circunstancias sociales, y a partir de eso, el gremio docente fue agarrando mucha fuerza. Tanto así que posteriormente, ahorita, en este momento, muchos quisieran estar dentro de la docencia.
trabajando para la Secretaría de Educación Pública, porque tienen una plaza, porque tienen prestaciones y porque tienen muchos beneficios que en otras áreas laborales no la tienen. Es correcto, maestro. Entonces, bueno, a mí me llama la atención cómo tus circunstancias de vida giran alrededor de la educación, de las escuelas, de la formación. Y sin embargo, tú descubres este talento, este potencial, hasta mucho después, cuando Sí, ya tienes la formación. Fíjate qué cierto, cierto. interesante, ¿no? O sea, primero el deseo y luego el conocimiento para que tú puedas cristalizar y hacer formal este deseo que tenías de dar clases, ¿no? Entonces, creo que es algo muy admirable y que podrías compartir con todos los que nos ven, cómo a veces es necesario un poquito de escuela, ¿no? De formarse, de Sí, conocer para llegar a realizar tus sueños. sí, sí, tienes razón. O sea, no fue algo que yo lo tuviera desde la educación media superior como un objetivo, como una meta. Se fue dando a través de la propia vivencia, a través de las propias experiencias, a través de conocer diferentes contextos laborales, donde me fui dando cuenta que eso me gustaba. Y que si hace su momento, si hubiese sido orientado correctamente por mis padres, hubiera yo sido desde el primer momento un docente y quizás en este momento un supervisor, un jefe de sector, Mm, podría haber muy sido, interesante. ¿no? Pero bueno, la vida es así. Creo que los aprendizajes que adquirí a lo largo de mi vida me fueron orientando correctamente. Y al final de cuentas, creo que el hecho de que no me hayan orientado mis papás desde el inicio, les quito responsabilidad a ellos también. O sea, yo lo decidí. Muy bien. Yo lo Ok, decidí, el camino que perfecto. escogí, y sobre el camino fui buscando el que más, en donde mejor me sentí cómodo, ¿no? Me gusta la seguridad con la que asumes este papel, ¿no? Esta responsabilidad tuya. Muy bien. Doctor, yo quiero sí. preguntarte, ¿cómo descubres este potencial en el maestro Fabián? ¿Cómo es que logras encontrar esta gran capacidad que él tiene? Bueno, en realidad, quien descubrió o quien está descubriendo su potencial es él, es el maestro Fabián, no yo. Cierto, Yo muy cierto. solamente lo voy acompañando y pues no le sigo la corriente porque no es ese tipo de relación que tengo con él. Simplemente voy puntualizando o puntuando su discurso. Entonces él me dice, oye, fíjate que quiero revolucionar la educación y quiero tener maestros con este perfil. El maestro perfecto, en su caso, pues la maestra perfecta, porque más inclinado al sexo femenino, ¿verdad? Pero él es el que ha ido construyendo esto, lo va descubriendo y no se queda en su zona de desarrollo real, sino que algo hace que da el próximo paso. Yo quisiera preguntarle en este tenor de ideas al maestro Fabián, como coordinador de posgrados de ahí de esta Universidad Humanista Hidalgo, la mejor universidad humanista de México, ¿qué diferencia aporta la Universidad Humanista con relación a otras escuelas también de ciencias sociales o de ciencias humanas, pero que, que les falta algo o aportan algo distinto, supongo? Entonces, ¿qué es lo que en especial aporta la Universidad Humanista Hidalgo a un posgraduado, a un ser humano que entra a la maestría con sus expectativas o a un doctorado o también a un postdoctorado, ¿verdad? Porque ya estamos en esa línea de trabajo. Entonces, ¿qué es lo qué marca la diferencia? ¿Por qué de entrar a estudiar ahí con ustedes? Maestro, tu micrófono está apagado. Es muy interesante la pregunta, doctor, respecto a poder observar con detalle y poderlo compartir por qué muchos de los alumnos nos eligen. Y después de eso, bueno, pues al final de cuentas, que el perfil de egreso del alumno, pues también
se note cuando está ya de regreso a su vida laboral. Creo que son dos circunstancias. Por un lado, cómo ingresa, con qué expectativas ingresa el alumno, qué es lo que aportamos nosotros para darle esa forma de acuerdo al perfil de egreso, y después cómo se integra en su vida laboral. Yo creo que primeramente el estudiante le damos un ambiente diferente al que viene acostumbrado a recibir cátedra. Y le modificamos el contexto de cómo hay que impartir cátedra desde la inducción. Desde el momento que llega el estudiante, empezamos a trabajar con él, porque curiosamente he observado que algunos grupos que no tienen una inducción adecuada desde que llegan a la universidad para que vayan conociendo todo el modelo de la institución, traen inercias que les se dificulta trabajar con ellos, estructuras muy rígidas que a lo largo de su vida pues han aprendido. Y también es otra cosa importante, normalmente nuestros alumnos no son alumnos jóvenes, son muchos estudiantes que ya tienen una formación, una trayectoria y tienen ya una estructura cognitiva ya muy hecha, muy consolidada, que han aprendido, no nada más cuando fueron estudiantes, sino también en su práctica laboral, porque muchos son docentes. Entonces no es tan sencillo. Sin embargo, desde la inducción les empezamos a aportar cuestiones diferentes. Primero, es la relación que tiene con los docentes y con las primeras personas que se va a rozar al llegar a la universidad. Cuando se les platica lo del modelo, ellos se van interesando y se van dando cuenta que efectivamente traen hábitos ya que quedaron atrás en cuestión de educación. Pero todavía no lo prueban, solamente lo ven, lo observan en la inducción, ¿no? Todavía falta que recorran su maestría para que lo vayan saboreando y lo vayan disfrutando. Creo que el punto importante, y sucede también cuando se les deja, cuando empiezan a darse las antologías, que es otra cuestión innovadora que tenemos en el modelo, y que normalmente en otras instituciones no lo manejan, ¿eh? No hay una claridad de un modelo constructivo humanista ahora del desarrollo del potencial humano, donde tengamos que fortalecer los conocimientos previos, ¿sí?, a través de lecturas previas y después irlo consolidando en el aula. Esa práctica a mí me parece muy interesante e innovadora, que normalmente otras instituciones no la tienen. El alumno poco a poco va entendiendo lo que es el modelo, porque cuando les dan las antologías, ellos inmediatamente se van por inercia, por la propia inercia que traen en su formación profesional, a ver qué productos tienen que entregar y cuándo lo tienen que entregar. Es la primera idea que llevan, ¿no? Inmediatamente me hablan o comparten. Oye, es que cuando hay que entregar los productos, hay que entregarlos, qué valor tienen en la calificación, también un valor numérico, que normalmente nosotros no lo manejamos de esa manera. Nos interesan más aptitudes, nos interesan más el socializar el conocimiento, el cómo el alumno va asimilando, hasta sin darse cuenta, los contenidos de los programas de estudio. Entonces, creo que esa parte es muy importante, y poco a poco los estudiantes se van dando cuenta que lo que le estamos ofreciendo como Universidad Humanista es diferente a lo que le han ofrecido las instituciones en donde se han formado. Por eso es tan importante que tengamos una planta docente congruente con la filosofía institucional, que entiendan perfectamente lo que la institución quiere y la expectativa que el alumno queremos que vaya formando, para que el perfil de egreso sea de acuerdo también a un modelo que finalmente cautiva al alumno a lo largo de su proceso de formación. Entonces, a mí me parece que, por supuesto, tenemos muchos elementos a nuestro favor que damos al estudiante para que finalmente tengamos estudiantes con una visión diferente, con un enfoque diferente, con una apertura diferente, con un sentido crítico muy fino y con una aceptación de la diversidad en los puntos de vista, porque hasta eso hay que aprenderlo y hasta eso hay que transmitirles.
¿no? Hay que tener apertura, hay que escuchar a todos y hay que tener claro que todos somos capaces, que todos tenemos potencial y que no hay ni menos ni más. Es curioso porque algunos grupos inmediatamente cuando se pone calificaciones, inmediatamente empiezan a preguntar sobre calificación personal y ver si sacaron más o menos calificación que su compañero. Es algo que también traemos con un hábito negativo, cuando finalmente no queremos ver un valor numérico. Sí, es otra cuestión también muy importante. Desafortunadamente, la Secretaría de Educación Pública nos obliga a tener que tengamos que emitir una calificación. Pero bajo este modelo, bajo lo que la Universidad Humanista Hidalgo les regala a los alumnos en su formación, eso pasa a segundo término. Entonces creo que en términos generales lo que estoy compartiendo es lo que sustancialmente le estamos dando al estudiante y nos hace diferentes con las otras instituciones de nivel superior. Oye, maestro, qué interesante esto que nos platicas. Fíjate que cuando lo platicabas, algo me viene a la mente que es muy cierto, y es este mal hábito de inmediatamente preocuparse por una calificación numérica. Lo he vivido dentro de la experiencia de dar clases, que la mayoría de los alumnos inmediatamente se preocupan por su calificación. ¿Qué hacer para obtener el grado más alto de calificación? Y no por vivir la experiencia, permitirse vivir la experiencia de ser formados. En este sentido, a mí me viene a la mente una pregunta que quiero hacerte y es, justamente en tu trayectoria profesional, en esta parte en la que tú pues has ido aprendiendo el modelo también, te has ido desarrollando, ¿cuáles crees que son los atributos humanos más interesantes que tú has tenido que desarrollar y que has tenido que poner en práctica para entender el modelo? Es decir, si tú tuvieras que decirle a los alumnos, esto es lo que tienen que aprender o estos son los dos atributos humanos que tienen que desarrollar más para entender el modelo, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían esos atributos humanos, maestro? Hay varios elementos. Creo que es una pregunta muy interesante, maestro. Primero, creo que ser empático. O sea, tiene uno que ser empático. Desde entender, y a ser empático me refiero al rol del docente en relación al rol del estudiante. O sea, entonces no tiene que haber una diferencia abismal entre lo que es el estudiante y lo que es el docente. Bajo este modelo es mediador y el acercamiento debe de ser mucho más estrecho. No hay esa distancia que normalmente conocíamos del docente o del maestro y del alumno. La empatía. Creo que también el saber escuchar. El saber escuchar es muy importante. Escuchar a nuestros alumnos. Todos los puntos de vista son importantes. Un margen de tolerancia amplio en nuestra personalidad. O sea, creo que los márgenes de tolerancia bajo este modelo deben ser amplios para que tengan todos apertura y todos los estudiantes se sientan cómodos en este modelo. La humildad es fundamental para que no nos sintamos en el escenario que se sentían los docentes anteriormente, que tenían que estar en el estrado. Es más, en un nivel más alto, en una plataforma más alta, o hasta había en las aulas hay un pisito, ¿no? Una plataforma más alta donde el docente tenía que estar allá y el alumno estaba abajo. Tenemos que tener humildad como docentes, tenemos que tener la empatía para entender a nuestros estudiantes. Y creo que la parte más importante, más sustancial, es dar lo mejor de mí, tener esa vocación de transmitir el conocimiento y de saber que nosotros somos ejemplo. Nosotros transmitimos obviamente a través de construir el conocimiento y generar escenarios de aprendizaje adecuados, pero más que nada somos ejemplo. El transmitir la sensibilidad, el tener esa parte humana de entender lo que es el estudiante, de lo que está viviendo en su vida familiar, en su vida cotidiana, de lo que son las chicas que van con nosotros a tomar también la materia, que son algunas madres ya con hijos, tienen doble rol porque tienen que estar atendiendo también al esposo y tienen que estar atendiendo a los hijos. Entonces, toda esa parte implica sensibilidad humana, implica empatía, implica humildad y sobre todo implica la vocación de servicio y dar lo mejor que tengo
para quienes están en ese momento conmigo dentro del aula. Muy bien, excelente. La verdad es que está muy interesante esta plática. Y bueno, como podemos ver, hay mucha tela de dónde cortar. La verdad es que creo que esto del humanismo es una corriente que pues no se va a detener, especialmente en estos tiempos. Doctor, ¿algo que quiera agregar, preguntar, antes de que podamos concluir con esta entrevista cero, con este ejercicio inicial? Bueno, yo creo que intervenir, agregar algo a lo compartido por el maestro Fabián es estropear o sería estropear esta brillantez y esta claridad con la que nos ha expuesto su sentir y su saber. O sea, nos ha compartido su potencial, pero en acción, lo que en este momento es el coordinador de posgrado de la Universidad Humanista Hidalgo. Yo espero que, aunque no tiene fines mercantiles, está conversando, este programa Conversando con Humanistas, yo espero que a futuros prospectos o a prospectos, futuros alumnos de la universidad, los entusiasme, les despierte el interés y tengan las puertas abiertas para vivir esta experiencia extraordinaria que es la educación humanista. Entonces, felicidades al maestro Fabián y pues adelante, que siga construyendo, no sabemos hasta dónde va a llegar. Una vez le preguntaron a un maestro eminente, ¿y tú hasta dónde vas a llegar? Pues hasta donde la vida me deje, ¿verdad? Hasta donde la vida me lo permita. Igual acá, hasta donde la vida te lo permita, maestro Fabián. Ahora sería hasta donde el coronavirus nos deje llegar, doctor. Claro, sí. Por eso nos vamos a cuidar para que lleguemos muy lejos. Muy bien. Muchas gracias, maestro Fabián. Pues a ustedes por la invitación y ya saben Gracias. que estoy muy pendiente de poderles apoyar en lo que ustedes requieran. Me encanta este tipo de conversaciones que nos deja pues sacar lo que muchas veces no podemos compartir. Lo podemos hacer aquí abiertamente. Ustedes que son unos profesionales de esta área, por supuesto que me sentí muy cómodo en poderles compartir mis experiencias. Gracias por la invitación. Sí, bien dicho, bien dicho. También eso es importante rescatarlo, de que muchas veces no tiene uno un foro, aunque dé clases en una aula o en un auditorio, en una conferencia, pero como que revelamos la intimidad en este Exactamente. tipo de conversaciones, ¿verdad? Hay cosas que nunca hemos dicho y de Surgen. repente decimos. Sí, sí, Y se como dicen esto con que... vehemencia y con pasión como se vivieron, doctor. Claro, como ahora que mencionabas la humildad, la empatía, vaya, las características de una educación humanista y de pues, una persona humanista, se entiende, se da por entendido que así es tu comportamiento, son los principios, valores que guían tu comportamiento, pero como lo expresas con compromiso y compasión, marca una gran diferencia. Felicidades. Gracias, maestro Norberto, también por la invitación. Un Gracias a ti, abrazo a la maestro. distancia. Gracias Doctor a ti, Norberto. maestro. Gracias.